no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no sé cuánto tiempo le queda a Trump en el cargo. Así. Netanyahu tiene mucha fortaleza para con Donald Trump. Hay dos cuestiones acá. Una es estructural y la otra es puntual. Yo le digo las dos. La segunda, créame que es para que le corra sudor frío por la espalda, Bruno. Quedó certificado que el Mossad contrató a Jeffrey Epstein, defendió a Jeffrey Epstein y utiliza información, incluyendo videos, de relaciones inapropiadas. ¿Recordará Charlie Kirk? El comunicador claro, norteamericano. Sí. Qué casualidad, 48 horas antes de que le metan un tiro, se le acercó un empresario israelí llamado Isaac Herzog y le dijo: Charlie, te van a matar. Baja el tono contra las críticas a Israel. La primera vez que se habló de las armas nucleares de Irán fue en los años 80, 1986. ¿Sabe quién sacó el tema? Un comentarista televisivo de Washington llamado Benjamín Netanyahu. El tipo fue periodista antes que ser embajador, después de embajador fue presidente, siempre con el mismo cuento. Mordejai Vanunu era este científico nuclear que dijo: a ver, tenemos armas nucleares y tenemos una doctrina que se llama doctrina Sansón, que es para temblar, que dice que en caso de que Israel se encuentre amenazado van a usar las armas nucleares para suicidarse y matar a todas las personas que tengan alrededor. Ah, sí. Sí. Hay un perverso objetivo de mantener este conflicto, que es mantener alto el precio del petróleo, y salen todos los actores ganando. Estados Unidos no, claramente como nación, pero las petroleras norteamericanas sí. Creo que el peor aliado que puede tener usted en el mundo es Putin. Es el ser más traidor que existe. Ah, sí. Sí, pregúntele a los iraníes. El tipo está sentado mirando cómo arden los aliados mientras sube el precio del oro y el precio del petróleo. Dos activos que Rusia maneja. A nivel interno, China, claro que es una dictadura atroz. Y claro que uno no quiere conocer los campos de prisioneros de uigures o de católicos, donde literalmente le quitan los órganos. ¿Y dónde queda la Unión Europea acá? Porque nadie habla de la Unión Europea, como que se borró del mapa. La Unión Europea, como me dicen muchos europeos, primero es como la Unión Soviética mejor administrada. Putin no tiene interés de invadir Francia, pero Macron, Starmer en Inglaterra, Sánchez en Italia, están todos como Netanyahu. Son mandatarios sumamente impopulares que tienen que azuzar la bandera del enemigo externo para que las ovejas se mantengan en el redil. Pero vamos a entretenernos con una persona que sabe mucho. Él es comunicador, se formó en España también, él es argentino, él es de la zona de Bariloche, que según tendencias hasta ahí llegó Hitler, dicen que. Él nació en San Carlos de Bariloche, en Argentina, en 1994, y él es el director del canal de YouTube Los Liberales, con más de 700.000 suscriptores y 200 millones de visitas tiene su canal, a través del cual aborda temas de economía, de política internacional y actualidad, con una línea editorial marcadamente crítica. Inició su carrera muy joven, colaborando antes de los 16 años con medios digitales como Libertad Digital en España, ya dijimos, y posteriormente trabajó como analista o colaborador en distintas plataformas internacionales como Hispan TV, Sputnik y Telesur, lo que lo vinculó a debates sobre la influencia geopolítica en la comunicación, y a lo largo de su carrera ha difundido investigaciones y opiniones sobre política argentina y regional, incluyendo denuncias relacionadas con el uso de herramientas de vigilancia estatal en gobiernos latinoamericanos. Así que es una gran satisfacción de recibir aquí, creo que por segunda vez, me parece, en estos estudios, en esta cabina de cristal. Vamos a recibir una vez más, y con los aplausos correspondientes, a Nicolás Moraz.
Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido. Honrado de estar nuevamente aquí, Bruno. Si algo aprendí en mi carrera es, por supuesto, a reconocer la grandeza de quienes llevan tanto tiempo como usted, informando no solamente de manera veraz, sino también invitando al estímulo intelectual y el pensamiento crítico de su audiencia. Es un placer. Qué bueno, qué bueno, bueno. Y qué linda voz tiene Nicolás. Yo fuera del micrófono le estaba diciendo eso, que un punto importante a su favor, álgido dentro de su personalidad, es esa voz que él tiene, porque, qué sé yo, una voz es el hecho comunicacional más importante que tiene digamos, una persona que maneja el micrófono y que transmite o intenta transmitir cosas. El hecho de tener algo agradable, amén del contenido de lo que se dice o se pueda decir, es agradable escuchar a un comunicador con ese peso, digamos, y eso le sobra aquí en ese aspecto a Nicolás Moraz, además de ser una persona muy instruida, un analista que, digamos, desgrana todas las historias que cuenta o que las da a conocer de una manera más profunda. Él desgrana las cosas a profundidad y eso es lo interesante. Y además, por eso esa cantidad de seguidores que tiene, 200 millones de personas que lo siguen. La voz de un comunicador es su herramienta más poderosa, por supuesto. Estoy hablando de Nicolás Moraz. De Mora, con S, Moraz, con acento ahí, Moraz. Y la voz de un comunicador es su herramienta más poderosa y es el puente entre el mensaje y la emoción. Bueno, así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nicolás? A ver. Tenemos una mala noticia y una buena noticia. A ver. La mala noticia es que el panorama geopolítico probablemente es el más oscuro fácilmente desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un momento realmente un parteaguas escabroso para la humanidad. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que Paraguay, por una serie de condiciones que tienen mucho más que ver con su pueblo, su geografía y su historia, que su circunstancial gobierno, va a salir muy, pero muy beneficiado. ¿Te parece, Che? Sí. ¿Te parece? Porque yo hasta ahora, con todo lo que se dice, yo no contabilizo por la cantidad de salidas del jefe de Estado al exterior, que por un lado me parece acertado el hecho de que por viajar, bueno, por lo menos, y este país, este señor representa a qué país, dónde queda ese país, por lo menos ya hay una gimnasia que nos abre paso en ese aspecto de que alguien de tal país, tal región de América del Sur viene a dar a conocer lo que hace ese país o toda su... Por un lado. Por otro lado, queremos saber nosotros esa potencialidad de Paraguay, si después de tantos viajes, ¿dónde estamos situados? ¿En qué regiones del mundo nos aceptan o no nos aceptan? ¿Nos conocen o no nos conocen? Si es una gimnasia interesante el hecho de viajar permanentemente representando a un país, como Paraguay en este caso, o si es una pérdida de dinero, de las arcas del Estado, sin resultado alguno. No sé si eso entra dentro de tu análisis. Claro que sí, mire. Querido Nicolás, pero... Yo le digo tres cosas sobre los viajes de Santipenia. Primera, para ser piadosos. Para ser piadosos. No está mal que reivindique Paraguay como joya escondida. Segundo, para ser realistas. A los efectos prácticos, Santi puede no volver y es lo mismo. El país se gobierna en piloto automático. Es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Y en tercer lugar, independientemente de Santi o de cualquiera que gobierne, las cualidades que
que tiene Paraguay como destino de inversión han trascendido amplísimamente cualquier intento de publicidad estatal. ¿Por qué? No sé si usted sabía, Bruno, Adidas y Nike abandonaron para siempre la producción industrial en la Argentina para instalarse en Paraguay. Zapatillas, sí. Exacto. 800 puestos de trabajo menos en Argentina, 600 más en Paraguay. Las 3 empresas más antiguas de Brasil abandonaron Brasil para instalarse en Paraguay con el régimen de Maquila. Paraguay tiene la moneda que más se fortaleció frente al dólar en el mundo entero, y esto es genuino, porque detrás de eso está el sobrestock de dólares de inversiones. Esto lo dice Bloomberg, la prestigiosa cadena económica internacional. El guaraní es hoy la moneda más fuerte del mundo en el último año. Más fuerte. La más fuerte del mundo. Yo entiendo también que, imagínese, yo gano en dólares, la apreciación cambiaria me perjudica, pero al paraguayo promedio no. Está abaratando drásticamente capital. Y algo muy interesante de Paraguay, porque Argentina se encareció en dólares de manera artificial con Milei, sosteniéndolo en deuda, subsidiando los dólares. Pero hay una falta de dólares y eso termina mal. Eso en Argentina ya lo hemos visto, siempre termina pésimo. En Paraguay no. En Paraguay hay una fuente legítima que son las inversiones. Y como le digo, no las trajo el gobierno, las atrae el país. Usted piense que el trabajador paraguayo es poco conflictivo. Los sindicatos aquí son prácticamente inexistentes. Y eso no redunda necesariamente en abusos o en explotación. ¿Por qué? Porque tiene el mercado laboral más dinámico y porque el salario mínimo, y esto lo ha medido un sociólogo y economista francés que vive aquí en Paraguay, Valentín David, gran profesional que he tenido la oportunidad de entrevistar. ¿Cómo quiero conocerlo? Encantadísimo, se lo presento. Si Él vivió en 15 países. Es sociólogo y economista francés, encantador, habla perfecto español. Y él armó un mapa fiscal con técnicas científicas que demuestra que en relación de impuestos, Paraguay es el mejor país del mundo. Y en relación al rendimiento del salario mínimo, tiene el salario mínimo que más rinde en América Latina. O sea, Paraguay está caminando hacia el progreso a pesar de sus políticos, gracias a su gente. Hay una organización, hablando de este tema de la Guerra Fría, que se llama Doomsday Clock. Es un think tank que mide desde los años 60, desde la crisis de los misiles, el riesgo de guerra nuclear. Esta organización estadounidense determinó que hoy, en 2026, hace mediciones todos los años, hace más de 60, estamos más cerca que nunca de una conflagración nuclear de potencias. No significa que sea lo más probable, pero es más posible que nunca. ¿Sabe cuáles son los 7 países que se salvarían de una guerra nuclear por mera posición geográfica? Paraguay está entre ellos. Paraguay está entre ellos. De esos 7 países, que son Nueva Zelanda y el Cono Sur, se lo resumo, el que tiene las mejores condiciones fiscales y el que está recibiendo desde ahora ya mayor migración calificada en relación a su población es Paraguay. En el 2024, Bruno, 12.000 extranjeros pidieron residencia permanente. En 2025, 60.000. Se estima 130.000 para este año. Los migrantes que están viniendo a Paraguay, argentinos, brasileros, españoles, uruguayos, holandeses, alemanes, son profesionales y empresarios. Gente que viene a aportar acá, que comparte valores de la sociedad paraguaya. La sociedad paraguaya conserva valores como la familia, la amistad, la solidaridad con el desconocido, que es característico del pueblo del Tereré. Eso es muy bueno. Gracias a Valeria Infran y a las 100.000 madres que se movilizaron, la conocemos bien a la doctora, Paraguay es el único país de América que tiene la ideología de género prohibida en las escuelas. Eso no fue gracias a los políticos, eso fue gracias a la sociedad civil. Cada vez más familias vienen a Paraguay sabiendo además que sus hijos se van a integrar y muy bien. Entonces, hay un proceso espontáneo a través del cual los empresarios, no solo de la región, sino también de Europa, están identificando a Paraguay como un bastión de Occidente. Y yo le voy a dar una de las malas noticias que tengo para dar, es que realmente creo que Taiwán será anexado por China en el mediano plazo, porque Estados Unidos se enfrenta a una situación de agotamiento militar en la que ellos mismos se pusieron.
por el frente abierto en Ucrania, que es una guerra proxy. Más allá de lo que nosotros pensemos de Putin, yo tengo un documental súper crítico de Putin, pero es una guerra proxy, donde Estados Unidos hizo un gran negocio armamentístico y los muertos los puso Ucrania. Pero tiene un frente ahí, tiene otro frente en Medio Oriente en el cual está totalmente empantanado. Estados Unidos no tiene capacidad militar hoy para defender a Taiwán. Ahora, yo le digo, Bruno, ¿dónde se van a ir los taiwaneses ante la anexión? ¿Van a venir acá? Masivamente. La principal diáspora taiwanesa está en Paraguay. 15.000 taiwaneses y descendientes. El principal aliado político y diplomático histórico de Taiwán es Paraguay. Paraguay reconoce el Estado soberano de Taiwán, cosa que Estados Unidos no hace. Y ahora, hace una semana, anunciaron el Centro Binacional de Inteligencia Artificial. Le voy a decir por qué es interesante. Es interesante no solo porque te toca un área de desarrollo sensible, sino porque está enfocado como Itaipú, pero con justicia, desde el comienzo. Los taiwaneses son los mayores productores de microprocesadores del mundo. Esa es su gran fuerza geopolítica. Si Taiwán no fue invadido hasta ahora, es porque tiene una gran capacidad de lobby y pueden parar la economía mundial entera, porque los microprocesadores de estas computadoras, de los televisores, de los teléfonos de donde nos mira nuestra audiencia, están hechos por TSMC, que es casi monopolista mundial. Ahora, Taiwán está aportando la más alta tecnología y los conocimientos más elevados y sofisticados sobre inteligencia artificial para este centro, junto con el 50% de la inversión. Paraguay pone el 50% de la inversión y la energía barata. ¿Dónde eligen hacerlo? Solo en Paraguay. Hay un mensaje. Taiwán va a levantar sus empresas y se va a ir. Estados Unidos, Bruno, yo sigo este tema, trabajo permanentemente con académicos e investigadores de Washington. Estados Unidos quiso presionar a Taiwán para poner este centro en México y tenerlo bajo su control. Y Taiwán, sabiamente, por más que por supuesto que necesita ayuda de Estados Unidos, previendo la traición que se está configurando con la visita de Trump a Xi Jinping, decidió ponerlo en Paraguay. Estamos hablando del centro de inteligencia artificial más pujante que existe en América Latina, y los taiwaneses se lo toman en serio. Y a diferencia de los brasileros, que permítame decirle han sido unos socios bastante complicados con Itaipú, usted lo sabe mucho mejor que yo. De hecho, surge Itaipú de una segunda invasión, la invasión militar de 1965, donde hasta secuestraron al canciller de Stroessner, ¿se acuerda? Y los yanquis tuvieron que interceder. Bueno, todas esas condiciones leoninas referidas a la energía, que por suerte terminaron porque venció el acuerdo en el 23, hay que ver cómo se renegocia, eso no va a pasar con la inteligencia artificial y Taiwán, porque Taiwán tiene un interés de supervivencia en que a Paraguay le vaya bien. Pero perdóname, pero hay un detalle gravitante. ¿Cómo se resuelve lo del capital humano para este proyecto de inteligencia artificial aquí en Paraguay? Bueno, dos cosas. Hace poco yo traje unos empresarios argentinos, estuvimos reunidos con el ingeniero Lerea, paraguayo de origen griego, que trajo el internet al país en los 90. Hay profesionales muy interesantes en lo que es ingeniería electrónica en el país, y los taiwaneses tienen a los expertos de alta tecnología que los van a traer acá encantados y se van a quedar a vivir acá, no tengo duda. O sea, el potencial, yo digo, es lamentable lo que le va a pasar a los pobres taiwaneses en cuanto a la anexión de China. Yo creo que no va a ser una anexión especialmente cruel ni sangrienta. Yo creo que va a ser como Hong Kong. Va a haber una negociación, van a tener un régimen especial como se le dio a Hong Kong desde el 99, pero muchos taiwaneses, especialmente los más jóvenes, están totalmente resueltos a mudarse a Paraguay. Yo los he sondeado, yo lo estoy hablando, y esta decisión institucional de Taiwán de poner acá el Centro de Inteligencia Artificial prefigura un gran éxito para Paraguay. Y le agrego algo más. Muchas voces he escuchado de empresarios paraguayos que legítimamente dicen, bueno, nosotros nos estamos perdiendo al segundo mercado más grande del mundo, a la gran potencia industrial que es China. En el fondo todos sabemos que eso no es cierto. China compra ingentes cantidades de carne paraguaya a través de Bolivia y de Brasil, sabe perfectamente que es carne paraguaya, no es una potencia vengativa. China a nivel interno es un régimen totalitario, pero a nivel externo es una hábil
diplomacia comercial. Así que cuando China anexione Taiwán, yo no creo que haya ningún castigo ni sanción para Paraguay, y sí habrá un movimiento espontáneo de enormes inversiones, que de hecho ya está comenzando ahora, sin que se haya producido, digamos, ese escenario. Ya está comenzando un gran proceso de inversión tecnológica en el país. Bueno, ¿y cómo quedaría, querido Nicolás Moraz, este centro de inteligencia artificial si China continental anexa Taiwán? China no cobrará en el futuro nuestra decisión sobre Taiwán. China nos cobrará en el futuro esa decisión de preferir a Taiwán que a la propia, digamos, Pekín en este caso. No, yo creo que China va a seguir... Mire, Paraguay es el tercer exportador de soja del mundo, sin vendérsela a China. Es el tercero del mundo. Si se la vende a China, pasa a ser el segundo o el primero. Paraguay es el segundo país con más vacas por habitante del planeta Tierra, y está por ganarle Uruguay. Es el mayor exportador de energía eléctrica per cápita del mundo y tiene la tercera flota fluvial. Paraguay, nuestro hermoso país, digo nuestro, permítame Bruno, porque lo siento mío también, tiene la tercera flota fluvial mercante del mundo, después de Estados Unidos y China. En estos últimos años, ahí tiene, que podría ser mucho mejor la publicidad de Santi Peña, pues estos datos yo no se los escucho y son datos objetivos. En los últimos años, como le digo, en gran medida por una cuestión orgánica, por una cuestión de idiosincrasia, por una cuestión histórica, porque los vecinos colapsan en estatismo, en impuestos delirantes, en regulaciones como Brasil, Argentina, Uruguay y hasta Chile, que tuvo con Boric unos momentos bastante complicados. Bueno, Paraguay se está posicionando como el gran hub de Sudamérica. La pobreza, Bruno, se redujo desde el 2002 hasta ahora de 56 puntos a 16. Claro que hay problemas, claro que hay corrupción, claro que hay muchísimas cosas por mejorar. Pero Paraguay produjo sin petróleo una hazaña humanitaria de mejora de la calidad de vida que ningún otro país de Sudamérica. Y esto no se lo veo diciendo a Peña en sus giras, pero bien podría decirlo. ¿Usted cree que China no mira esto? ¿No mira que hay una clase media enorme? ¿Que Paraguay es el país, escuche, con mayor cantidad de estaciones de servicio en relación a su población del mundo, por el crecimiento del parque automotriz? El otro día me recorrí, hace 2 semanas, me recorrí de punta a punta Paraguay, de Ciudad del Este hasta Filadelfia, Chaco, con un grupo de inversores, incluyendo 2 españoles. Los tipos decían: joder, estas autopistas están mejores que las nuestras, y ellos pagan 10% de impuestos y nosotros 60%. Decían los españoles. Los españoles, sí. Pese a todo lo que sabemos. Bueno, entonces, yo creo que en un contexto tan convulso, un país productor de materias primas, con una buena fiscalidad y dentro de todo una política bastante relajada a nivel exterior, tiene todo para ganar. El gran error de este gobierno, diplomático desde mi punto de vista, es el alineamiento con Netanyahu. Totalmente innecesario. Innecesario. Bueno, pero antes de entrar en ese terreno que me entusiasma también a mí, y que coincido ya de antemano, la seguridad jurídica, querido Nicolás, la gran amenaza del grado de inversión. ¿Cómo ves esto vos? Porque la seguridad jurídica, realmente escasea esa seguridad jurídica para las inversiones que están llegando o van a llegar, según lo que estás vos aquí analizando, digamos. Tiene toda la razón en términos de que el Poder Judicial paraguayo es una ruina mafiosa, lo he vivido en carne propia, es una vergüenza, y le diría que es uno de los países, Paraguay, uno de los países donde hay más corrupción en el Poder Judicial que el Ejecutivo, y no son muchos. Sin embargo, pese a eso, es tan grande la oportunidad fiscal, la estabilidad económica, la moneda fuerte, el carácter poco litigioso del paraguayo en sí. Países como Argentina, empresas enormes quiebran por juicios laborales injustos. Eso acá no pasa. Y como le vuelvo a decir, es más mérito social que institucional. Esas cosas las ven los empresarios. Paraguay está captando ya no solamente una potencia agroexportadora y de servicios. Paraguay con Maquila se está industrializando en serio, Bruno. Se está industrializando en serio. Entonces usted mira la justicia argentina, es un desastre. Mira la justicia brasilera con este Voldemort que tiene en la Corte Suprema, que manda a encarcelar gente por publicar cosas. Es un desastre. Y uno mira a España y usted ve al hermano de Pedro Sánchez,
que es director de una oficina de artes escénicas hace 8 años, pero no vive en España, vive en un castillo en Portugal. Nunca se presentó a trabajar. Y la jueza le pregunta, don Bruno, yo lo invito a buscarlo, es increíble. La jueza le dice, pues dígame, ¿dónde se encuentra la oficina de artes escénicas donde usted trabaja? Y el tío dice, pues no lo sé. Quizás donde yo estoy, donde yo vivo. Es el hermano del presidente. Vive en un castillo. Nunca se presentó a trabajar y cobra un sueldazo que acá ya le gustaría a los soqueteros hace 12 años o 10 años. O sea, la corrupción está extendida. Mire, Trump ha multiplicado por 4 su fortuna desde que llegó al poder por segunda vez. Nadie le dice nada. Presionan jueces. O sea, lamentablemente el mundo está igualado en lo malo. Y cuando un país tiene algunas ventajas positivas, sólidas, como es el caso de Paraguay, se convierte inmediatamente en un destino de atracción. Y como le digo, Bruno, una habilidad que ha desarrollado Paraguay por su propia historia, signada de injusticias, como la brutal guerra de la Triple Alianza, Paraguay negocia mucho. Si tiene que pelear, pelea y pelea hasta el final, pero negocia mucho. Sabe negociar. Saber negociar es lo que desde mi punto de vista lo mantiene lejos del ramalazo de cualquier conflicto y, como le digo, el único punto que a mi entender es totalmente evitable de la política exterior es ser cómplices del brutal genocidio de Benjamín Netanyahu, que en este momento está solo en el mundo, tiene 4 o 5 países detrás de él y uno es Paraguay. Y eso no aporta. Considere que capitales árabes van a hacer ahora el tren de cercanías acá. No sirve, no es útil y es injusto además. ¿Y por qué Netanyahu como que le maneja a Trump, a mi criterio? Como que Netanyahu tiene mucha fortaleza para con Donald Trump y le dice, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y el otro le sigue a Netanyahu, o sea, a Estados Unidos en este caso. ¿Vos no mirás desde esa perspectiva? ¿Vos no crees que eso funciona así? Estoy absolutamente seguro que eso funciona así. Basta ver cuando Netanyahu se pasea por la Casa Blanca, suele usar corbata roja, mandando el mensaje de que él es el dueño del Partido Republicano, y Trump es como su mozo, ¿no? Le acomoda la silla, le sirve el café. Ahora, hay 2 cuestiones acá. Una es estructural y la otra es puntual. Yo le digo las dos. La segunda, créame que es para que le corra sudor frío por la espalda, Bruno. La estructural, el lobby sionista, AIPAC, es la organización extranjera de mayor injerencia en el Congreso de Estados Unidos. El lobby israelí en Estados Unidos financia el 80% de los representantes de los 2 partidos, veta ministros históricamente, y de hecho hay un documental muy interesante narrado por Roger Waters, que recién escuchaba Pink Floyd, que se llama The Occupation of American Mind, la ocupación de la mente americana, y cuenta cómo se despliega un lobby de censura y manipulación informativa en la industria de los medios de Estados Unidos y del entretenimiento para mantener un discurso que permanentemente haga propaganda y exégesis de Israel. Ahora, ¿cuál es el caso puntual con Trump? Trump es un Jeffrey Epstein, los documentos que se revelaron del Departamento de Justicia, que nos los bajamos a todos, estamos hablando de miles de documentos con mi equipo, noches enteras trabajando, los documentos revelan que los vínculos de Jeffrey Epstein, el proxeneta, el tratante de menores, recordará, ¿verdad? Misteriosamente suicida y tal. Su nexo político más antiguo es Trump, pero la agencia que lo protegió y a la que respondía y que le permitió chantajear a Bill Gates, al príncipe Andrés de Inglaterra, a Bill Clinton y al propio Trump es el Mossad. Quedó certificado que el Mossad contrató a Jeffrey Epstein, defendió a Jeffrey Epstein y utiliza información, incluyendo videos de relaciones inapropiadas con menores, directamente del presidente de Estados Unidos para tenerlo comiendo de su mano. Otra cosa no explica el desastre de Trump en Irán, del cual se está retirando perdedor. Esa es la realidad. Por más que él diga ganamos, el estrecho sigue bloqueado, el régimen iraní sigue en pie y absolutamente nadie quería esta guerra, salvo Benjamín Netanyahu. Que Benjamín Netanyahu comienza este ciclo hilderiano
porque hay que decirlo con el nombre que le corresponde, hitleriano, sí, con las mayores protestas anticorrupción de la historia de Israel. Lo querían echar del cargo. Y mágicamente, en octubre del 23, en la frontera más inexpugnable del mundo, el misterioso atentado de octubre. Mire, hay gente que pagó con su vida señalar cuán conveniente fue ese ataque de Hamás y cuán irregular. Por ejemplo, recordará Charlie Kirk, el comunicador claro, norteamericano. Sí. Qué casualidad, 48 horas antes de que le metan un tiro, se le acercó un empresario israelí llamado Isaac Herzog y le dijo: Charlie, te van a matar. Baja el tono contra las críticas a Israel. Él escribió su último mensaje en el grupo de su organización Turning Point fue: no puedo soportar más las presiones, hemos perdido otro aportante de $2 millones por decir la verdad sobre Medio Oriente, pero no me voy a rendir. 2 días después le pegaron un tiro. ¿Y sabe qué? Charlie Kirk. El programa de Charlie Kirk, que tenemos acá un podcast que justamente por entrar con Stevie Wonder se cortó la parte final, que era muy importante. Y vamos a reprisar de vuelta, vamos a poner de vuelta al aire ese podcast que está muy bien realizado del perfil de este señor joven, que lamentablemente le pegaron un tiro y murió en el momento allá crucial de su vida, digamos. Sí, y pocos años más que yo, 32, 33, padre de 2 criaturas, su programa pasó a ser inmediatamente adquirido y presentado por Ben Shapiro, un leal soldado sionista de la causa de Netanyahu, que le donó $1 millón a la viuda de Charlie Kirk para quedarse con el espacio. Y fue casi un mensaje mafioso. Yo quiero, Bruno, usted es una persona muy culta. No. ¿Usted alguna vez escuchó hablar del acuerdo de Javara? En 1933, Hitler, el dictador alemán nazi, Hitler confiscó a los judíos alemanes y los bienes que les robó ilegítimamente fueron transferidos al Banco Anglo-Palestino para financiar la creación del Estado judío. Acuerdo de transferencia, el acuerdo Javara. Exacto. Es un pacto firmado en el 33 entre Alemania nazi y la Federación Sionista de Alemania. Exacto. Su objetivo era permitir a los judíos alemanes huir de la persecución hacia Palestina, logrando rescatar una parte de sus bienes y capitales. Y el director de la colonización de Palestina, que es un país que existe desde el tiempo del Imperio Romano, donde jamás, los hechos históricos indican que jamás se persiguió a nadie por razones de religión hasta el siglo XX, convivían cristianos, judíos, misraíes, los originales, los de la Biblia, y musulmanes pacíficamente, mientras hubo guerras religiosas en Europa. En Palestina siempre hubo tolerancia religiosa. Ese país, en manos del Imperio Británico, ¿quién dirigió la colonización sionista? Es decir, la invasión de colonos europeos, algunos de ellos expulsados de sus tierras por Hitler. Un señor que se llamaba Arthur Rupin. Yo tengo fuentes en Israel. Arthur Rupin, con P, 2P. Arthur Rupin. Rupin con P, 2P. Con P. Arthur Rupin, el director de la colonización de Palestina, era un genetista nazi que estudió con el fundador del Partido Nacional Socialista, Hans Friedrich Karl Günther. Él era judío, pero era supremacista racial. Y dijo: nosotros vamos a priorizar la migración a Palestina, un país ocupado violentamente. Vamos a priorizar la migración de los judíos ashkenazis, como la familia Netanyahu, porque tienen sangre aria. Entonces son superiores a los sefarditas, que tienen sangre semita. Literalmente pusieron a un señor que era genetista nazi, judío, pero que odiaba a los judíos originales, a dirigir la colonización de un país robado, donde a Hitler y a los ingleses se les ocurrió que había que encerrar a todos los judíos del mundo, lo cual es una idea bastante discriminadora, sobra decirlo. Es decir, el Estado de Israel nació con complicidad nazi, nació con criterios supremacistas raciales, y si hay que agregar algo más que pinta el cuadro completo, el primer mandatario en reconocerlo fue el genocida comunista Joseph Stalin. Su primera presidenta, Golda Meir, era rusa y soviética.
Y recién en los 70 consiguieron apoyo de los Estados Unidos. Y es un país que vive de la industria militar y perpetra de manera sistemática contra los palestinos y contra todos los vecinos, sirios, libaneses, egipcios, los mismos crímenes intolerables que el horror nazi perpetró contra los ancestros de estas personas. Estoy de acuerdo contigo plenamente y te felicito por tocar este tema y ahondarlo, porque es un tema que se lo ve así muy velado, pero es la esencia de todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Absolutamente. Y por otra parte, esta organización de lobby mundial que trasciende Israel y que son los lobbies sionistas, yo separo judaísmo de sionismo. Yo, como muchos descendientes españoles, tengo sangre sefardita, sangre judía también. No hay absolutamente un ápice de retórica antisemita en mis palabras. No hay que confundir judaísmo con sionismo. Grandes judíos, como por ejemplo... Explica bien esa parte. Por supuesto. El sionismo es un movimiento político que propugna que los judíos tienen que tener un Estado nacional propio, un etnoestado. Se puede ser judío y ser sionista, o se puede ser sionista sin ser judío. Como dijo Joe Biden en su momento, I am a Zionist. No es necesario ser judío para ser sionista. El judaísmo es una religión y un pueblo, o sea que tiene una serie de características culturales. Y a ver, el rabino Weiss de Natura y Carta ha dirigido las manifestaciones más populosas contra los crímenes de Israel en el mundo, en Nueva York. Norman Finkelstein, cuyos padres murieron en el gueto de Varsovia, académico, judío, estadounidense, perdió toda su carrera exponiendo los crímenes contra los palestinos, en el nombre de la memoria de sus padres, diciendo: mis padres que murieron por los nazis no van a ser utilizados para justificar los mismos crímenes de los nazis contra otro pueblo. Murray Rothbard, que Milei cita y jamás leyó, filósofo y economista libertario, judío, aprendió a hablar yiddish antes que inglés en su hogar de Brooklyn. Él escribió: todos los estados tienen un origen criminal, pero el más criminal de todos es el Estado de Israel, por basarse en la usurpación masiva de propiedad privada de los legítimos dueños de un país, que eran los palestinos, que fueron encerrados en guetos. Y así hay muchísimos casos más. Eso nunca me cierra, querido Nicolás Moraz. ¿Por qué Israel tiene su lugar físico desde hace 70 años, me parece, y más? ¿Y por qué Palestina, que también en aquel momento a través de Naciones Unidas se le permitió tener un espacio similar, nunca pudo alcanzar esa cristalización, digamos? ¿Cuál es el impedimento ahí? ¿Por qué no se da? Bueno, es muy interesante analizar la figura del pobre conde Bernadotte, que era sueco, que salvó a 30.000 judíos de ser asesinados por Alemania nazi, y las Naciones Unidas lo mandaron a garantizar la partición de ese territorio, que de por sí era injusta, porque el país era Palestina, y le dejaron el 60% más fértil a Israel y el 40% más desértico a los palestinos. Y al final los israelíes se quedaron con todo. La franja de Gaza tiene 10 kilómetros de ancho, es una locura. Bueno, Bernadotte, que repito, salvó 30.000 judíos de los nazis, era un héroe, trabajaba para la Cruz Roja. Los sionistas, como no querían aceptar esa partición, cuando llega a Beirut hacen pasar por la radio la noticia de su muerte para amedrentarlo. Como el conde Bernadotte no se amedrentó... O sea, él seguía vivo. Sí, claro, seguía vivo. Y como el conde Bernadotte no se amedrentó, lo acribillaron a tiros en la carretera. Durante medio siglo, Suecia e Israel no tuvieron relaciones diplomáticas. Mire, es una organización, el sionismo, es una organización muy poderosa, que tiene un componente ideológico muy fuerte, que no les importa ni siquiera la fe judía ni la religión, pero a través de ese propósito mesiánico, y Netanyahu está cada día más enfático en eso, el tercer templo, la llegada del profeta que ellos no reconocen que haya llegado, etc. Bueno, a través de ese discurso, el tipo quiere eternizarse en el poder, y lo está logrando. O sea, ha generado un estado de guerra y de conmoción. ¿Y sabe qué es lo más preocupante?
Bueno, la justicia lo persigue a Netanyahu también. Claro que sí, lo persigue, pero en esta situación excepcional de guerra no le pueden poner una mano encima. Y él se esconde ahí, ahora, a través de eso. ¿Sabe cuál es el gran problema, Bruno? Hemos hablado durante 30 años de las armas nucleares de Irán. La primera vez que se habló de las armas nucleares de Irán fue en los años 80, 1986. ¿Sabe quién sacó el tema? Un comentarista televisivo de Washington llamado Benjamín Netanyahu. El tipo fue periodista antes que ser embajador, después de embajador fue presidente, siempre con el mismo cuento. ¿Sabe de qué no hablamos nunca? De que el mayor arsenal nuclear del planeta, ubicado en la ciudad de Dimona, ilegal, no supervisado, que no adscribe a ningún tratado internacional, es israelí. Y el tipo que lo expuso, le dediqué un documental entero al científico que lo expuso, israelí por cierto también, converso al cristianismo, lo metieron preso, lo secuestraron por exponer las 90 ojivas nucleares ilegales que Israel tenía en Dimona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe que ellos tienen una doctrina nuclear que fue expuesta por este hombre? Los ciudadanos de Israel no se cansan de este juego, digamos. Ellos no reconocen que se los utiliza para otros fines, digamos. Mire, algunos sí. Mordejai Vanunu era este científico nuclear que dijo: a ver, tenemos armas nucleares y tenemos una doctrina que se llama doctrina Sansón, que es para temblar, que dice que en caso de que Israel se encuentre amenazado van a usar las armas nucleares para su y matar a todas las personas que tengan alrededor. Ah, sí. Sí, es la doctrina más brutal y salvaje. Ni los rusos ni los norteamericanos, nadie esbozó algo parecido. Y a Vanunu, ¿qué hicieron? Primero lo dejaron irse a Israel para ver cómo se movía. Después le metieron una hermosa chica italiana que lo sedujo en Roma. Lo secuestraron. Le dieron un culatazo en la cabeza, lo cargaron en una furgoneta, se lo llevaron de Italia, violando todas las leyes internacionales posibles. Y la foto más famosa de Vanunu es Vanunu escribiendo: fui raptado en Roma en septiembre de tal año, y pone la mano así en la furgoneta para que la gente lo siga su caso. 15 años lo tuvieron preso en Israel, lo torturaron, lo tuvieron en celda de aislamiento, lo levantaban 3 veces por noche. Cuando lo soltaron, dio una conferencia de prensa diciendo que abrazó a Cristo y lo volvieron a encerrar. Así, sí. Sí, así. De hecho, dicen que es la única democracia de Oriente Medio. Usted sabe que si se quiere divorciar en Israel, usted tiene que ir a un rabino. Así. Tienen elementos teocráticos, tiene elementos supremacistas raciales. Si usted no es judío, no tiene derechos. Bueno, el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta actualmente un rechazo masivo, reflejado en una encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén que sitúa su insatisfacción en el 66%. ¿Sabías vos? Sí, curiosamente, un número muy similar al que tiene Trump, que está también está en 67% de desaprobación, Donald Trump en Estados Unidos. Y tenga en cuenta que en noviembre son las elecciones de medio término. Le digo algo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero no sé cuánto tiempo le queda a Trump en el cargo. ¿Ah, sí? Y cuando el sistema utiliza a los alfiles de esta forma, como a Trump, para que haga el trabajo sucio, no tienen problema en deshacerse de ellos. No sé si usted sabía que una de las cosas que derramó la paciencia de la CIA con John Fitzgerald Kennedy es que Kennedy abortó la operación Northwoods. La operación Northwoods consistía en un plan formal que le presentó la CIA para derribar, yo escuché al invitado anterior, justamente para derribar un avión comercial estadounidense y echarle la culpa a los cubanos para justificar la invasión a Cuba. Y como Kennedy se negó y dijo: ¿cómo vamos a matar a nuestros propios ciudadanos para justificar una invasión? Bueno, Kennedy terminó como todos sabemos que terminó, ¿no? Con el balazo en Dallas y todo muy, pero muy enturbiado por el accionar de la CIA. Y hasta ahora todavía sin una, qué sé yo, una cronología acertada o no de claro. quién lo mató. Y Bruno, se viene un mundial de fútbol que se juega entre Estados Unidos y México, un país que Trump está amenazando también todo el tiempo con invadir. Todas las cámaras del mundo van a estar ahí, está por empezar. No me diga que no es la oportunidad perfecta para meter un atentado de falsa bandera. Es lamentable, pero esta gente piensa así. ¿Y las Torres Gemelas? Exacto. Eso es Northwoods, llevado a la práctica.
Bueno, se dice que hicieron lo mismo con las Torres Gemelas, matar a ciudadanos para justificar una invasión. En fin, 63% de insatisfacción tiene este Benjamín Netanyahu en su propio país y 36% que lo aceptan. Y por eso él sigue liderando, digamos, todo este operativo y manejándolo, me parece, a Donald Trump, aprovechando su fuerza, posible fuerza, pero hay muchas cosas que él abre agujeros acá, Trump abre cuestiones con puertas aquí y allá, pero no cierra ninguna de ellas, o sea, está todo tambaleante. Israel dice que trabaja para que en el 2026 ya no dependa militarmente de Estados Unidos. Israel está trabajando hace rato ya para no depender de las fuerzas bélicas estadounidenses. Y por otro lado, Irán es el objetivo de Israel, ¿verdad? Eliminar Irán de la faz de la tierra. No sé si van a conseguir eso. Tengo otra sugerencia, si lo quiere traer acá. Otra persona que vino por mis recomendaciones al país es Pablo Yenta. Él fue gerente de ingeniería de Saudi Aramco, la petrolera más grande del mundo. Esa es la petrolera más grande del mundo. Exacto. Sí. Y está viviendo acá, es argentino, está muy contento en Paraguay. Sí, a ese quiero entrevistarlo, si me dan la chance. Por supuesto, claro que sí, don Bruno. Y él me de alguna manera me explicó, con el conocimiento de alguien que ha jugado en las primeras ligas del sector, que hay un perverso objetivo de mantener este conflicto, que es mantener alto el precio del petróleo, y salen todos los actores ganando. Estados Unidos no, claramente como nación, pero las petroleras norteamericanas sí, porque ellos tienen que financiar el fracking. El petróleo de Estados Unidos, que ahora se autoabastece energéticamente, está muy profundo. Para que sea rentable sacarlo, el precio tiene que estar encima de $100 el barril. Sí, como ahora. Claro, un conflicto permanente, es decir, no ganar la guerra contra Irán, les termina conveniendo. A Irán le conviene, porque ahora con Hormuz está sacando un ingreso extraordinario por tarifarlo, y a los países del Golfo medianamente también. Entonces, a Rusia también le conviene. A Rusia también. Putin está sentado especulando. Mire, creo que el peor aliado que puede tener usted en el mundo es Putin. Es el ser más traidor que existe. Ah, sí. Sí, pregúntele a los iraníes. El tipo está sentado mirando cómo arden los aliados mientras sube el precio del oro y el precio del petróleo. Dos activos que Rusia maneja. Y tenga en cuenta esto, Bruno. El PBI de Rusia es menor que el de Italia o de Brasil. Rusia no es una gran potencia económica. Rusia es una gran potencia militar. Y ha dependido cada vez más de la economía china. Entonces, si hay una sola cosa inteligente en la política exterior de Donald Trump, que no es propia, o sea, es una política de Estado, es tratar de horadar esa alianza, que es una alianza antinatural, porque China y Rusia tienen la frontera más larga del mundo, y frontera significa problemas. Históricamente, de hecho, el auge de China fue craneado por Henry Kissinger, la llamada doctrina G2, para debilitar a Rusia, para que el mundo comunista se separe en dos. Y lo logró. Ahora, la administración Biden, su guerra en Ucrania, generó una situación donde China y Rusia se aliaron, y Estados Unidos no puede contra la principal potencia industrial del mundo, que es China, acompañada de la segunda potencia nuclear, que es Rusia. Entonces le conviene fracturar esa alianza, y todo lo que hace Trump referido a Putin apunta a fracturar la alianza con Xi Jinping. Bueno, ¿y cómo se ve hoy, cómo se lo ve hoy, mejor dicho, a Xi Jinping, que a días de recibir a Trump, hoy recibe a Putin, por ejemplo? ¿Es la imagen de un actor político supremo o el país mejor posicionado hoy? Estamos hablando de China, ¿verdad? La diplomacia china y la construcción de su hegemonía mundial es propia de una nación que tiene 5.000 años de historia contra una que tiene 250, que es Estados Unidos.
son pacientes, son astutos, no son provocadores, no imponen, comercian. Entonces, a nivel interno, China, claro que es una dictadura atroz, y claro que uno no quiere conocer los campos de prisioneros de uigures o de católicos, donde literalmente le quitan los órganos a los jóvenes antes de que mueran, para que no los agarre el rigor mortis, y lo meten en el circuito de tráfico internacional, que en el caso de China está totalmente institucionalizado. O sea, son terribles en el fuero interno. Pregúntenle a los tibetanos. Ahora, fuera de las fronteras de China, ¿cuántas bombas le metió China a otros países? Porque Estados Unidos tiene el récord mundial de bombardeos. ¿Cuántas guerras civiles China financió? ¿Cuántas dictaduras propició? No va a encontrar muchos datos por el estilo. China negocia, compra materia prima, vende bienes industriales, financia infraestructuras con un acuerdo similar al Imperio Británico, ¿no? Financian trenes en África, se quedan los trenes ellos, financian puertos en Perú, se quedan los puertos ellos, bases aeroespaciales en Argentina, las bases son de ellos. Pero es una manera de vincularse con el mundo mucho más constructiva y win-win que la de Estados Unidos, que suma cero. Y este neurótico lo representa bien. Se levanta un día de mal humor y dice: voy a sancionar a todo el mundo. Y encima tiene pólvora mojada. ¿Se acuerda cuando dijo: India no le va a comprar más nada a Rusia? Y se tuvo que guardar el discurso a las 48 horas. Decime, ¿y el mundo está entrando en una nueva guerra fría? Sí. Totalmente. Ya estamos de lleno en una guerra fría entre China y Estados Unidos. Y síntomas de ¿Y dónde queda la Unión Europea acá? Porque nadie habla de la Unión Europea, como que se borró del mapa. La Unión Europea, como me dicen muchos europeos, primero es como la Unión Soviética mejor administrada. O sea, las regulaciones más delirantes. Yo no sé si usted sabía que en España todos los animales domésticos y de ganado tienen chips. Que si usted tiene una gallina y pone un huevo y no le avisa al ayuntamiento, lo multan. Sí. Que no puede construir en su propia finca porque hay normas que protegen las casas rústicas. No puede tirar un árbol sin permiso del gobierno. No puede poner el aire acondicionado. No sé hace cuánto no va a España, Bruno, pero hace 2 años está prohibido poner el aire acondicionado debajo de 27 grados. Los hoteles le quitan el control a la gente. O sea, ¿para qué tener aire acondicionado? En el nombre del cambio climático. Y si usted mata una rata, esta es la ley de protección animal de Ione Belarra en España, si usted mata una rata enfrente de su hijo, de su nieto, va 2 años a la cárcel por violencia animal. O sea, Europa se está suicidando con un exceso de regulación demente. Tienen un problema de reemplazo poblacional que tiene que ver con que los europeos ya no tienen hijos, han aplicado todas las políticas de género que acá Valeria y las madres paraguayas tuvieron la gran valentía de bloquear, y el resultado es que son pueblos que se están extinguiendo. Dígame una sola empresa de las 10 más grandes tecnológicas del mundo que sea europea. No hay ninguna. Y el único país que tenía una industria potente y productiva era Alemania. Ya no la tiene, porque Estados Unidos, cínicamente, empujando el conflicto con Ucrania, rompió su provisión de combustible, que era el gas ruso, les bombardeó el Nord Stream, que era un gasoducto ruso-alemán, y los castró. O sea, lamentablemente Europa está condenada a su desaparición. Y toda la amenaza que levantan los políticos europeos de nos va a invadir Putin, hay que prepararnos para la guerra, es un poquito de profecía autocumplida. Porque vamos a ser francos, Putin es un tipo malo, sí. No sé si usted sabía que los padres de Putin se comieron a su hermano en el asedio de Stalingrado, antes de que nazca Putin, por el tema del hambre. Los nazis los tenían bloqueados, se murió el chico y se lo comieron los padres para sobrevivir. O sea, vienen de esa crudeza, Dostoyevsky, ¿no? Vienen de esa crudeza rusa. Ahora, Putin es un tipo que avanzó 35 kilómetros en 4 años. Tampoco es que sea Napoleón, no es un gran estratega tampoco, ¿eh? Putin no tiene interés de invadir Francia, pero Macron, Starmer en Inglaterra, Sánchez en Italia, están todos como Netanyahu. Son mandatarios sumamente impopulares que tienen que azuzar la bandera del enemigo externo para que las ovejas se mantengan en el redil mientras van camino al matadero. ¿Y esta señora de Italia? Bueno, Meloni, mire,
Meloni, que es de origen fascista clásico, pero que es bastante inteligente, ¿eh? Es una moderada, trata de equilibrar, es más, trata de no pelearse ni con Trump ni con el Papa, en la disputa entre Trump y el Papa León ahora. En fin, y está en un país difícil de gobernar, Italia, ¿eh? Es el país más fragmentado políticamente de Occidente junto con Perú. Perú tuvo como 10 presidentes en 3 años. Italia andaba parecido antes de Georgia. Bueno, Macron está jugando a ser el líder justamente de Europa. ¿Es así o no? Me parece que está persiguiendo eso. ¿Quién es el líder de Europa ya? Para mí el líder de Europa es Larry Fink, que es estadounidense y que preside el foro de Davos. Hace tiempo que los europeos ya no deciden sobre su destino. Y Europa, vamos a decirlo crudo, es un continente militarmente invadido desde 1945. Estados Unidos nunca sacó sus bases militares de Alemania. Nunca sacó. Nunca la Pero sacó. está anunciando que la Bueno, iba a sacar. yo personalmente, si soy español y me dicen que van a sacar las bases estadounidenses de España, celebro. Es una buena noticia. No lo leo como una amenaza, lo leo como algo positivo. Pero bueno, Europa padece cierto síndrome de Estocolmo, Bruno. Los norteamericanos los han convertido en una especie de gran museo y ahora los están echando a su suerte en un mundo a la intemperie y con un oso que los norteamericanos se encargaron de provocar, que es el oso ruso ahí acechando. Bueno, querido Nicolás, tenemos que despedirte. Decime, ¿ese conflicto con Taiwán puede escalar en el corto plazo, por un lado? ¿Y China está mostrando fuerza o estabilidad hacia el mundo? China está mostrando solvencia, está mostrando estabilidad. Yo creo que siendo tan pacientes, insisto, idiosincráticamente los chinos, aunque pueden dar el zarpazo hoy, mientras estamos hablando, pueden agarrar a Taiwán así y difícilmente Estados Unidos puede evitarlo, yo creo que van a esperar un poco. Pero están dando una demostración de fuerza y de estabilidad muy grande en los últimos días. Y el hecho de tenerlos ahí, ¿no? A Trump y demás. Xi Jinping habló de la trampa de Tulcides en frente suyo, ¿no? Diciéndole, básicamente sugiriendo, nos llegó la hora. O sea, ahora somos la potencia emergente, vas a tener que aceptarlo. Veremos qué ocurre en los próximos tiempos y le agradezco mucho la invitación. Y aprovecho, Bruno, me encantaría entrevistarlo, usted que es una leyenda del periodismo paraguayo, en mi segundo canal que se llama El Milagro Paraguayo. El Milagro Paraguayo, el canal de Nicolás Moraz. Exacto.